lo imposible. ¿Qué dice la palabra que puede hacer el ser humano y basado en qué cosas o en quién para romper aquellas barreras que humanamente hablando son imposibles de eliminar? Y la Biblia habla mucho y muy profundo de este tema. Tantas personas se rinden cuando quizás el momento tan anhelado está a las puertas, está casi llegando. Tantas personas han dado golpes a una muralla y parece que nunca se va a quitar. Y te desanimas y tu ánimo pues es difícil que vuelva a levantarse porque dice no vale la pena. Pero hoy Dios quiere darte algunos principios bíblicos tan especiales que te van a permitir a ti y a mí y a cada creyente que los aplique a romper cada una de estas murallas, porque para Dios nos daremos cuenta, nada es imposible. Acompáñenme a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos 10. Y en esta porción de Hebreos, del versículo 26 al 31, que no lo voy a leer ahora, la Biblia habla de consecuencias terribles que vienen a una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús y luego abandona, comienza a cometer pecados voluntariamente, que dice la Biblia, y es fuerte a personas que se alejan de los caminos del Señor. Pero luego otra porción que tampoco voy a leer, versículos 32 a 34, habla de creyentes fieles que están sufriendo por la obra de Cristo, sufriendo cosas terribles. Les han quitado los bienes, los han maltratado, los han encarcelado y ellos se han mantenido fieles al Señor. Y sobre esas personas que son fieles, el Señor dice, donde comienzo a leer el verso 35, Hebreos 10:35, les dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Me detengo allí. La palabra nos manda a no perder la confianza en el Señor. En momentos difíciles, en momentos terribles, en momentos donde el enemigo se levanta, que parece tener más fuerza que nosotros, Dios dice: no pierdas tu confianza, no desvanezcas en ese perseguir la victoria, no desmayes. Es necesaria la paciencia para luego tener, dice, la promesa. Dios no viene inmediatamente, le pedimos que venga tantas veces porque Él espera forjar en nosotros la paciencia, el carácter verdadero, que nosotros podamos decir: yo conozco a Dios, yo sé que Él no me va a fallar, así tarde en llegar, yo sé que vendrá, yo sé que no me abandonará, yo lo sé. Dios espera de ti y de mí que vivamos esto. No solo que lo escuchemos y lo aprendamos, sino que lo vivamos, que sea una experiencia. Por eso dice: no pierdas esa confianza. Esa confianza te va a dar un gran galardón, un gran premio. Algo maravilloso viene para tu vida por causa de tu fidelidad ante las situaciones difíciles que tienes que enfrentar. Dice el verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe, pero si retrocede, ofende a Dios. Y ahora quisiera entrar en el aspecto de la fe, porque para poder derribar esas murallas de lo imposible, lo principal es la fe. La fe, dice aquí, permite que el justo viva por ella, pero la fe también puede
perderse, debilitarse, y la persona tiende a retroceder, a volver atrás, a abandonar el camino. Y Dios dice, esas personas que abandonan le ofenden, no agradan a su alma. Debemos hacer una distinción entre lo que es fe y lo que es obstinación o lo que es duro corazón. Personas que son tercas, que Dios dice que no y ellos dicen que sí, tercas. Hay una gran diferencia entre lo que es fe y lo que es terquedad o lo que es obstinación. Personas que dicen, esto es lo que yo quiero y no me rindo por más nada. Solo que quizás no es eso lo que Dios espera de ti. No es eso lo que debieras querer. Estás siendo mal informado, informada. Hay algo que estás procurando que no es de Dios. No te obstines con eso. Hay momentos de pedirle a Dios dirección y tenemos que hacerlo así. Dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ni tú ni yo debemos ser de los que retroceden para perdición. ¿Dónde están aquellos que dicen salvo, siempre salvo? No importa lo que hagas, como quiera Dios te va a aceptar. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que debemos mantener la fe, que no podemos retroceder, porque el que retrocede es para perdición. Pierde lo que te une a Dios, que es Cristo, la confianza en Cristo. Ahora definamos lo que dice la palabra de lo que es la fe. El verso siguiente, capítulo 11, verso 1, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué definición? Tú tienes fe cuando tú tienes una certeza de lo que estás esperando. Estás convencido de lo que todavía no ves. Pero veremos la diferencia de tener fe y una certeza de que va a venir es diferente a ser obstinado, en el sentido de que la fe es producida por escuchar la palabra de Dios. Porque has escuchado que Dios habló y tú sabes que Dios no miente. Y tú sabes que Dios hará lo que dice que va a hacer. Y tú te afirmas en esa palabra que escuchaste de Dios y esa palabra en ti se vuelve fuerte y esa fe en ti se vuelve inquebrantable y tú sabes que va a venir lo que Dios dijo que iba a venir. Dios no te va a fallar. Es una convicción, es una certeza. No hay lugar a dudas allí. Esa es la fe que debemos procurar tener siempre. Dice el verso 2 y el 3, porque por ella, por esta fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios dice, por su palabra hizo el universo. Dios habló y las cosas sucedieron. Debemos tener fe en creer que así fue. Si uno no cree esto, como una vez yo no creía eso, porque muchas personas se afianzan en lo que es la ciencia dirigida equivocadamente. La ciencia la dio Dios para que conozcamos su obra, para que conozcamos su poder, su majestad, su señorío. Por eso Dios nos dio entendimiento y la manera de saber qué es lo que hay. Y muchas personas no quieren creer que de la nada Dios hizo todo por su palabra, sino que creen que de la nada se hizo todo sin nadie que interviniera. Es una tontería decir eso, pero tantas personas lo creen, como yo por muchos años lo creía también. Pero la Biblia dice que nosotros por la fe entendemos, conocemos que es así, que hay un ser todopoderoso, eterno, un ser que diseñó, primero Él diseñó el universo, cómo lo iba a hacer, y luego por su deseo y voluntad habló y así se hizo y lo sostiene con su poder. Tenemos fe en el Dios que ha creado el cielo y la tierra,
en el Dios que creó el DNA de cada ser humano y de cada especie que existe. Tenemos fe en saber que Él es real, verdadero, y que nosotros, creación suya, estamos aquí en la tierra, pero tenemos un propósito glorioso por estar aquí en la tierra. Él, que es todopoderoso, te hizo a ti y a mí con un gran propósito. Y hoy vamos a ver ese propósito para quitar aquellas cosas que impiden que se logre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice el verso 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. Usted conoce la historia en Génesis, cuando Caín dice que él llevó a Dios, porque él era labrador de la tierra y llevó del fruto de la tierra. Y Caín, que era ganadero, era pastor, tenía rebaño, llevó de lo mejor de su rebaño, llevó los primogénitos y bien gorditos como ofrenda a Dios. Una gran diferencia en el corazón al presentar una ofrenda a Dios. Dios mira el corazón más que la ofrenda que le estás dando. Si el corazón está bien con Dios, Dios lo va a aprobar y te va a recibir esa ofrenda. Dice aquí que aún muerto Abel, Dios todavía sigue hablando de la ofrenda que le dio aquel día. Y cómo rechazó la de Caín porque no tenía un corazón correcto al ofrendarla. Pero dice también el versículo siguiente, el 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tenemos aquí la historia de Enoc, que también está en el Antiguo Testamento, en Génesis. Dice que Enoc caminó con Dios y no vio muerte porque Dios lo llevó. Dice fue traspuesto, no vio muerte. No vio muerte, Dios quiso llevarlo porque Enoc era alguien que caminaba con Dios, que agradaba a Dios. Una persona que tiene fe es una persona que busca agradar a Dios, caminar en comunión con el Espíritu Santo, por fe, porque sabe en quién ha creído, porque sabe quién es el Dios que le sostiene, como Enoc caminó con Dios. Y dice el versículo siguiente, el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que Dios es el que nos da la fe. Dios nos da a todos una medida de fe. Dios es que pone fe en ti y en mí para que podamos creer. Sin esta fe es imposible agradarle a Él. Y miremos lo que dice la palabra. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él está allí, crea que Él es real. Y no solo eso, que Dios es galardonador de los que le buscan. Muchas personas se acercan a Dios y salen desilusionadas porque ni siquiera fe tienen en que creen que Dios le pueda escuchar a ellos. Muchas personas no creen que Dios les va a resolver el problema. Y sí, presentan una oración vana normalmente porque no tiene fe en que Dios puede hacer algo en su vida. Y fe es una confianza en que Dios puede actuar, en que Dios es real, que si Él hizo el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, si Él hizo los animales, la tierra, los seres humanos, el mar, todo lo que hay en ellos, Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Tiene fe esa persona. Y cuando se acerca a Dios es creyendo que Él es galardonador. Él puede tomar tu fe y recompensarte y decir, hijo, hija, por causa de lo que crees, aquí está, no quedarás en vergüenza. Te voy a levantar, te voy a suplir, te voy a sanar, te voy a hacer lo que buscas. Aleluya.
Es necesario. No es si quieres, no es opcional. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que tú estás delante del trono de la gracia y que Dios te va a escuchar. Por causa de los méritos de Cristo, Dios te escucha. Tienes que creerlo. Cuando haces una oración, no la hagas al aire. Asegúrate de que te estás dirigiendo a la autoridad máxima del universo, al Dios altísimo, al supremo, al todopoderoso, al eterno. Te estás dirigiendo a Él con toda mansedumbre, con todo respeto. Pero tienes que saber que Dios te va a escuchar y puede galardonar esa fe tuya. Dios se agrada con las personas que tienen fe. Es maravilloso esto. Enoc tuvo testimonio de agradar a Dios. Y Dios nos dice inmediatamente que Él se agrada de los que tienen fe en Él. Si tú manifiestas fe en el Señor, tú estás provocando el agrado de Dios. ¿Qué significa tener fe? Estar seguro, segura de que si Dios dijo algo, Él lo va a hacer. Él no va a fallar. Es tremendo esto. Hay un contexto en el que habla la palabra de esperar lo imposible, de esperar lo que nadie imaginaba que podía venir. Muchos ejemplos hablan en ese capítulo 11. Abraham, siendo ya un anciano, creyó a Dios y sí pudo ver su hijo Isaac de la promesa. Pero no solo vio a Isaac, vio los millones que vendrían después de él, la descendencia. Sara pudo ver no solamente que sí, que era posible ya que tuviera un bebé si Dios se lo iba a dar a esa edad, pero también que ese bebé se iba a multiplicar, iba a ser una gran nación, un pueblo grande. Esto requería fe, porque ellos no iban a tener el tiempo para ver la promesa completamente cumplida. Ver los millones de descendientes, no iban a verlo. Tenían que creer lo que así iba a suceder. Dios se agrada con el que tiene fe, y con el que no tiene, pues se molesta. Vamos a ver algunos ejemplos. En el libro de Mateo, acompáñenme allí por favor, capítulo 17 de Mateo, tenemos una historia, una situación que se presentó y que provocó disgusto en el Señor Jesús. Y vamos a analizarlo un poco. Mateo 17, voy a leer de corrido esa historia del versículo 14 hasta el versículo 20. Dice la palabra, Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, delante de Jesús, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por vuestra poca fe. Alguien
que estaba muy enfermo, lunático, un niño que estaba sufriendo tanto. Este hombre, el padre, lo trajo a los discípulos con esperanza de que iba a encontrar solución para su hijo, y ellos no pudieron. Qué triste es cuando Dios espera que tú y yo hagamos algo y fallamos y no lo hacemos y decimos: no soy capaz, no estoy preparado. Esa es una asignación muy alta, muy grande para mí, muy difícil. No puedo hacerlo. Esto provoca en Dios disgusto, como pasó con Cristo aquí, que dice: oh, generación perversa y adúltera, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Debieran tener fe para mover montañas y todavía se quedan llorando de que no pueden hacer nada. Los discípulos que habían visto a Jesús hacer tantos milagros, y Jesús había dicho a ellos que también tenían poder basado en su nombre para hacer las cosas. Los discípulos no tenían fe en que ellos podían hacerlo. Y Jesús les dijo: si ustedes tuvieran esa fe como la de un grano de mostaza, nada les sería imposible. Y vamos a analizar ahora, en este contexto de la fe como un grano de mostaza, lo que se necesita para derribar las barreras de lo imposible. Porque Jesús lo dijo: nada os será imposible. Y la palabra de Jesús es cierta, es verdadera 100%. Si tú tienes esa fe como un grano de mostaza, repito, nada será imposible. Jesús ya le había explicado a ellos, vaya al capítulo 13 de Mateo, les había explicado algo sobre lo que era el grano de mostaza y por qué dice aquí que nada les será imposible. Mateo 13, versículo 31. Jesús dijo algo. Vamos a analizar este versículo porque es clave para derribar esa barrera de lo imposible. Estos dos versículos son claves. Dice Mateo 13:31, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Me detengo allí. Es una parábola relacionada al reino de los cielos, explicando cómo funciona lo invisible, cómo Dios hace que sucedan las cosas, qué debe hacer el ser humano para poder esperar lo que Dios quiere hacer. Primero, reconozcamos, tiene que ver con la manera de obrar en el reino de los cielos, lo del grano de mostaza. Un hombre la tomó. El grano de mostaza el hombre no lo fabricó, se le entregó. Dios lo hizo y se lo puso en sus manos. El grano de mostaza tiene un potencial, pero es tan pequeño que cualquiera lo echa al piso, lo menosprecia. Pero Dios le ha dado un potencial a ese grano de mostaza que si este hombre mirara solo el tamaño y no el potencial, nunca lo va a sembrar, nunca va a hacer nada con él y seguirá el imposible delante de él. Pero si logra ver el potencial y si, como dice aquí, y lo sembró en su campo, en el lugar correcto, de la manera correcta. No es tirarlo por tirarlo, es con conciencia de lo que estás haciendo. Lo sembró en su campo. Y dice el verso siguiente: el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. No sé si usted puede ver tanto que hay en ese versículo. Jesús dice: ese grano es el más pequeño, pero en las manos de alguien que puede mirar el potencial que Dios le ha dado a eso tan pequeño
y hace lo que tiene que hacer, diligentemente lo siembra, lo cuida, lo atiende, lo ve levantarse, subir, hay una esperanza de que lo que está sembrando va a dar fruto grande. Ese grano tan pequeño no está mirando la pequeñez, sino el árbol grande que se va a formar aquí, en el cual podrán venir muchas aves y estarán allí en ese árbol que voy a sembrar ahora en este lugar. Para tú poder derribar esa muralla de lo imposible, tienes que proyectar tu fe al potencial que Dios te ha dado. Tienes que mirar lo que tienes. No menosprecies lo más mínimo que Dios te haya dado. Más bien mira por qué Dios te lo ha dado. Muchas personas miran lo que otros tienen y les da envidia, se molestan, se enojan. ¿Por qué yo no tengo esto y aquel sí tiene? En lugar de mirar lo que le corresponde a otro, mira lo que Dios te ha dado. Por pequeño que sea, hay un potencial allí. Hay algo que Dios puede hacer, cosas grandes en tu vida por causa de tu obediencia y de tu expectativa al tener, agradecer y sembrar eso que Dios te ha entregado, como este grano de mostaza. Jesús dijo, si vuestra fe fuera así, nada les sería imposible, nada. Todo lo que busquen lo van a lograr, todo lo que quieran lo van a tener, todo lo que persigan lo van a obtener. ¿Por qué? Porque sabrás lo que tienes, que Dios te ha dado. Es un grano que no le mires la pequeñez, repito, mira que es una bendición de Dios. Dios te lo dio, a ver qué tú vas a hacer. Lo vas a sembrar y te vas a olvidar, quizás no salga nada. O lo vas a sembrar diciendo, no, aquí va a salir un árbol. Aquí yo sé porque lo sé, porque lo sé. Tengo la certeza, tengo la seguridad. Aleluya. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este hombre estaba convencido que vería un árbol en ese lugar que estaba pelado, sin nada, desértico. Dije, aquí habrá un árbol, me va a dar sombra. Aquí voy a ver muchos árboles, muchas aves, ¿Dónde están? En algún lugar vendrán aquí, yo sé, porque ya Dios me dio el grano de mostaza. Todo lo que necesito es el grano de mostaza para ponerlo en acción, para ponerlo a trabajar. ¿Por qué? La Biblia dice, porque la tierra de suyo da fruto, porque Dios se ha encargado de preparar el medio donde tú, por causa de tu fe, vas a actuar y Dios se va a encargar de darle el crecimiento, la multiplicación. Pero es importante que no menosprecies el grano de mostaza. Es importante que hagas lo que tienes que hacer, sembrarlo en tu campo. Es importante que visualices, que mires más allá. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar y que te voy a dar, él salió. Él no sabía dónde iba, pero él dijo, Dios me dijo que me va a dar una tierra grande y buena. Una tierra en la que fluye leche y miel. Una tierra donde tendré muchos hijos, nietos, bisnietos. Muchas generaciones van a disfrutar esta tierra si yo obedezco. Él vivía bien, supuestamente, en su casa y en su terreno que tenía. Pero Dios le dijo, no es ese el que te quiero dar. Te quiero dar algo, pero tienes que moverte en fe. Tienes que actuar en fe. ¿Dónde está? No sé, pero en fe. Cuando Dios te habla, actúa en fe, convencido de que Dios habló y cumplirá. Acuérdate, hay una diferencia entre fe y obstinación, entre fe y terquedad. La terquedad es algo que uno se propone lograr y lo voy a lograr. La fe viene producto de oír la palabra de Dios y la crees y actúas en base a esa palabra. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí mismo en Mateo, atrás, en el capítulo 8, Mateo 8, versículo 1 y el versículo 2. Miremos este otro caso.
Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Se postró, reconoció que quien estaba allí era un Señor, el Señor de señores. Se postró, les rogó, no le exigió, les rogó, Señor, si quieres. Tú eres el Señor, tú eres soberano, tú eres el dueño. Pero si quieres, si puedo encontrar favor en ti y misericordia, tú me puedes sanar, Señor. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este hombre leproso tuvo que quitar de su mente muchas cosas que le obstaculizaban llegar a Cristo. Había muchas barreras que le impedían acercarse al Maestro, al Señor. Pero él las derribó todas. ¿Por qué? Porque puso su mirada en aquel que podía ser la solución a su problema. No vio su limitación, vio la oportunidad de su vida de poder ser libre de esa aflicción. Vio a Cristo. Cristo andaba caminando, mucha gente le seguía, pero no todos tenían esta fe que este hombre mostró en ese momento. Se le acercó humilde al Señor. Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Sí, quiero, sé limpio. Inmediatamente, así obra el Señor. Cuando tú tienes fe en Él, cuando tú sabes que Él es real, que su poder no tiene comparación y que Él quiere bendecirte, Él quiere suplirte, Él quiere arreglar esa situación. Tú sabes que Él quiere, Él tiene el deseo. Hemos leído en Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se agrada cuando una persona manifiesta fe en Él. Dios se agrada. Cada vez que tú haces un acto que requiere fe, tú estás provocando el deleite de Dios, el agrado de Dios. Y cuando Dios se agrada, Dios va a actuar a tu favor. Miremos otro caso seguido. El versículo 5. Voy a saltar al verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Mire el caso, ahora es alguien muy importante en la milicia romana y viene ahora a humillarse y a rogarle al Señor. Verso 6, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Me detengo allí. Vemos ahora a este hombre que por causa de su experiencia en la milicia, él sabe que los que están en alto rango dan órdenes y los demás tienen que obedecer. Cuestión de autoridad. Este hombre reconoció en Jesús una autoridad tan fuerte, tan grande, que si Jesús dice una palabra, esa palabra tiene que ser obedecida. Es el nivel de fe que este hombre manifiesta aquí. Él dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Una gran muestra de humildad, pero se perdió también tener al maestro en su propia casa, porque él había dicho, voy a ir a tu casa. Pero también Jesús muestra aquí que él se agrada con la fe de este hombre. Este hombre sabe que si Jesús dice una palabra, aquel siervo que es paralítico se va a sanar. ¿Cuántas veces nosotros pedimos al Señor oración? Y bueno, tal vez este hombre sabía que si Jesús dice una palabra,
ese paralítico va a ser sanado. Aunque Jesús no lo tenga que tocar, aunque ni siquiera lo ha mirado físicamente, pero si Jesús está de acuerdo en que él sea sanado, así será. Y dice la palabra, el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y salto al verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Wow! Como creíste, te sea hecho. Honrando la fe de este centurión. El centurión no se equivocó, y Jesús sabía que se lo iba a demostrar, que él no se había equivocado al creer que él tenía el poder para decir una palabra y a la distancia se iba a cumplir. Algo maravilloso. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo que estaba caminando en la tierra es hoy en los cielos y reina en todo lugar. Es el mismo. Es el mismo que si dice una palabra, esa palabra tiene poder para hacer lo que Él diga que se va a hacer. Así como dice la palabra, hemos leído Hebreos 11, que por la fe entendemos que el universo fue hecho, lo que se ve de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Igual aquí, la palabra de Jesús es creadora. La palabra que Jesucristo diga va a traer la solución que se está buscando, la palabra. Pero tenemos que creer en Él, que si Él dice una palabra, listo, ya está hecho. Creer en Él, no desfallecer en la fe. Podrán venir situaciones, problemas, sí, no desmayes. Dios está ejercitándote en la fe. Dios está preparándote mejor. Dios está aumentando tu carácter para que seas como el de Cristo. Dios está forjándote en paciencia para que luego veas las cosas lo que han de ser y no lo que aparentan ser. Dios nos busca proyectar al potencial de cada uno de nosotros. Es una enseñanza. Si Dios no viene inmediatamente, es porque tiene algo para enseñarnos todavía. Si has orado y has pedido y has esperado y no ha llegado, es que Dios está tratando con tu corazón todavía. Hay algo que necesita forjarlo allí. No te desesperes, porque Él va a venir. Él lo dijo, sí, no lo dudes, Él va a venir. No te desesperes. Aquí vemos cómo este hombre recibió la bendición. Ahora veamos un caso más de incredulidad de los apóstoles. En el mismo capítulo, versículo 23. Voy a leer hasta el 26. Imagínese usted de los discípulos en esta situación. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? Las olas nos van a ahogar. ¿Quién te dijo eso? ¿No lo puedes ver que el mar está muy embravecido? ¿No? Estoy viendo la poca fe de ustedes, que se asustan porque ven un mar que las olas parecen tener 20 metros de altura. ¿Pero por qué están asustados? Porque no tienen fe. No pudieron echar el demonio de aquel muchacho porque no tenían fe, y ahora creen que van a morir porque no tienen fe. Pero Jesús está en la barca. Jesús es Dios caminando en la tierra. El mar tiene que obedecerle. Las tormentas tienen que obedecerle. La naturaleza tiene que obedecerle.
Ellos saben que todo le obedece a Él. ¿Por qué en lugar de decir, Señor, una tarea nueva tienes aquí? Mira cómo está ese mar embravecido y nosotros aquí tranquilos a ver qué vas a hacer. Dios espera de nosotros un acto de confianza en Él tan grande que aunque parezca que la barca donde estamos metidos en alta mar se va a hundir, decimos, esta no se hunde porque Cristo está adentro. Esta no se hunde porque yo estoy con Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús dijo, nada os será imposible. Es impresionante esas palabras. Nada os será imposible. Y ese nada es de acuerdo a lo que Dios dijo, no a lo que uno quiera. En el mundo hay tantas cosas raras que usan lo que es el pensamiento positivo, que piensa para que las cosas sucedan. Así no es. Es escucha a Dios y créele y haz lo que tienes que hacer y verás que suceden. Así sí. Esa es la manera. No seamos incrédulos. Si Dios permite que tú estés viviendo hoy en día una situación extrema, Dios te dice hoy, no te asustes, no temas. Asegúrate que tú estás donde Jesús está. Asegúrate que Jesús está donde tú estás. Asegúrate que estás en comunión con Él y no temas. Déjale al Señor que se manifieste como Él quiera. Él se quiere glorificar. No permitas que la situación que estás viviendo se vuelva una barrera inquebrantable. Más bien, derriba esa barrera con la fe en Cristo, en su poder. Que tú puedes decir, yo sé que mi Redentor está vivo. Yo veré su gloria. En esta situación Dios se va a glorificar de una manera tan especial. ¡Aleluya! Oh, alábalo. Se va a glorificar el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada sería imposible para ti. Nada. ¿Puedes imaginarte que nada sea imposible para ti? Y por favor, no empiece ahora con el egoísmo y la vanidad a pensar, tremendo, ahora ya yo sé lo que voy a pedir. Nada de eso. Sino, vamos a ver algo. ¿Cómo es que Dios dice que va a venir? Vaya por favor al libro de Santiago. Voy a ir a Santiago y a Primera de Juan y voy a terminar allí el mensaje. Santiago, el capítulo 1, nos dice la palabra, versículo 5. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si te falta sabiduría hoy, pídesela a Dios. Si te falta fe hoy, pídesela a Dios. Los discípulos se lo pidieron a Jesús y Señor, aumentanos la fe. Pídesela a Dios y te será dada, dice la Biblia. Es pedir sabiendo que Dios te lo va a conceder. Hoy es un día muy especial. Porque hoy es un día donde Dios te está dando unas llaves que abren las puertas del reino de los cielos. Dios te está entregando algo para que tú dejes de ser niño, niña espiritual. Aleluya. Pídeselo a Dios. Señor, no tengo nada para sembrar, dame un granito. Pídeselo, te lo va a poner en la mano. Ahora sí lo voy a sembrar con la expectativa de que este se va a multiplicar, de que este me va a dar gran producción, de que me voy a deleitar con tantas aves que van a venir aquí a mi casa, que me voy a deleitar debajo de este árbol en el calor del día, en su sombra. Me voy a deleitar. Pídeselo a Dios. Esa manera de ver lo imposible, esa manera de ver una realidad, aquello que tanto anhelas.
Pero pídele a Dios que te dé esa convicción, esa seguridad de que no va a fallar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque hayan obstáculos, cada obstáculo se irá quitando. Uno por uno se irá hasta que llegue el momento de recibir la bendición. Y dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pide con fe, sin dudar. Si estás pidiéndole a Dios algo y viene a tu mente, no, tal vez soy indigno de recibir esto, no lo dudes. No, tal vez no es mi tiempo, quizás yo estoy creyéndome algo. No lo dudes, solo pídelo. Pídelo. Él no te está diciendo a ver sus credenciales para saber si le doy lo que me pide. Nada, solamente dice pídelo y con fe que Él te lo va a dar. Y hay una seguridad, le será dada. Dice el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que pide con fe no recibe nada. El que pide sin fe, dudando, no recibe nada. ¿Cuántas veces has orado dudando si Dios te escuchó? Dudando si Dios te va a dar, dudando si Dios actuará, dudando, y sales desanimado, desanimada de esa oración, porque no, tal vez Dios no te escuchó, dirías, no, pide con fe, no dudes. Si Dios te permite entrar a su presencia, imagínate. Pregunta en tu país si el presidente de tu país te diera audiencia, solo para ver en qué te puede ser útil. ¿Te imaginas? Das un viaje allá o no te vayas muy lejos. Imagínate el presidente de este país que quiera darte a ti audiencia plena para ver cómo te puede ayudar en algo. Y te dice, pídeme. ¿Qué tú dirías? Uy, no, yo ni voy a ir porque ¿para qué? Quizás los guardias no me dejen entrar, quizás es muy lejos, quizás no pueda llegar. Olvídate de esos quizás, ve, preséntate porque Él te está esperando. Dios ha abierto las puertas de su despacho. Tú te puedes presentar ante el trono de la gracia, el Rey de la gloria, el dueño del oro y de la plata, el dueño de la tierra y su plenitud, el dueño del universo, te dice, entra confiadamente y pídele que Él te va a dar. Pídele, Él te va a dar. Capítulo 5 en Santiago, versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Hay alguien aquí afligido hoy? Haga oración. No dice quéjese, llore, váyase para otro lugar. No dice eso. Dice haga oración. Habla con Dios, habla con tu Padre, habla con aquel que tiene la solución para quitarte esa aflicción. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Sabiendo que Dios te quiere escuchar, sabiendo que Dios quiere actuar, sabiendo que Dios quiere impartir fe en ti. Dice el verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Hay alguien enfermo? Llame a los ancianos. Los ancianos van a orar por ti. Te van a ungir con aceite. Esa es la parte humana. Requiere fe decir, ¿será que vendrán a mí? ¿Será que me van a atender los ancianos? ¿Será que ellos querrán orar por mí? Deja todas esas cosas negativas a un lado y Dios dice que los llame.
mi función, como si tuviera yo la enfermedad, mi función es ir y llamarlos, un acto de fe. Y la función de los ancianos es orar, ungiendo por aceite, otro acto de fe. Hasta ahí el ser humano puede hacer. Y Dios lo va a levantar, y Dios lo va a sanar, y Dios le va a perdonar pecados. Dios espera de nosotros nuestra parte para luego Él hacer todo lo que Él quiere hacer. Dice más, verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos los unos por los otros, dice la palabra. Perdonémonos las ofensas. Dice la oración eficaz, no dice cualquier oración. Hay una oración eficaz y hay una oración ineficaz. La oración eficaz incluye todo lo que estamos analizando hoy. Incluye la fe inquebrantable, incluye el mirar el propósito de Dios en lo pequeño que nos entrega, las cosas pequeñas, mirar el futuro, mirar lo que Dios puede hacer si obedecemos en un acto de fe. Dios puede mirar nuestra manera de actuar, pero también lo que hablamos, lo que oramos, lo que le pedimos a Él. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nos da un ejemplo de Elías. Dice el verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías escuchó la voz de Dios y en obediencia oró para que la tierra no recibiera lluvia, y así sucedió. Ahora mire el caso. Elías le dijo a Dios, Dios le dice a Elías: preséntate ante el rey y dile lo que le tenía que decir. Y Elías lo dijo. Pero dice que Elías oró fervientemente. Cuando Dios te dice algo, tu fervor en la oración hablará de lo que tú crees, de lo que estás hablando. Si tú crees de verdad, como aquellos ejemplos que vimos, el del centurión: Señor, mi siervo está, hay agonía, hay fervor en ese pedir a Dios. Así fue que Elías oró. No era: oh Dios, tú me dices que ore porque no va a haber lluvia, declaro que no va a haber lluvia y se acabó y me voy por allí. No. Fervor, algo que saque de ti lo esencial, que muestre que tú eres real en lo que estás diciendo, que tú estás hablando con convencimiento. Muchas veces nuestras oraciones no tienen fervor. Muchas veces las oraciones son solo palabrerías. No llega a ningún lugar así. La oración eficaz es la que puede mucho. Y voy a terminar en el libro de Primera de Juan, algo más que nos dice la palabra, necesario para derribar toda muralla de lo imposible. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22, nos dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahí hay un sí condicional. Si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en Dios. Verso 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 2 cositas vemos allí. Primero, analizar el corazón. Si el Espíritu Santo no te redarguye, es porque todo está bien. Y si todo está bien, dice, cualquier cosa que pidas a Dios, la vas a recibir.
¿Por qué? ¿Porque el corazón no te redarguye? No, porque obedeces a Dios, porque vives de manera agradable a Él. Por eso no te redarguye el espíritu, porque estás viviendo una vida que agrada a Dios. Y dice, si estás así, cualquier cosa que pida, Dios te la va a dar. Es la convicción. Muchas personas no reciben de Dios. Muchas personas no pueden ver ese obstáculo ser removido porque no es el obstáculo de afuera. El obstáculo de afuera es un espejo del obstáculo de adentro. En el corazón hay una muralla que se debe quitar, un pecado, algo que ha ofendido a Dios antes de quitar la muralla de afuera. Por eso la Biblia dice, nos miramos, si el corazón no nos redarguye, no nos reprende, dice. Entonces tenemos confianza en Dios. Y termino en el capítulo 5, versos 14 y 15. Nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escucha bien, no es pedir por pedir, es pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo tú sabes si algo es voluntad de Dios? El Espíritu Santo te lo revela. La palabra dice que el Espíritu Santo conoce lo que hay en lo profundo de Dios y nos lo hace saber para que sepamos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, si tienes una buena comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu siempre te va a revelar qué cosas Dios te entrega. Y eso que Dios te entrega, recíbelo, créelo. No importa lo mucho que se vaya a tardar en verlo realidad física, natural, ya es tuyo en fe, ya es tuyo en el Espíritu, ya Dios te lo entregó. No lo sueltes. El Espíritu te va a decir y ahora tú puedes pedir eso que Dios quiere entregarte. Tú te pones de acuerdo con Dios. Lo que Dios te muestra que te quiere dar es su voluntad. Ahora tú vas a pedir eso que Él te ha mostrado porque estarás de acuerdo con su voluntad. Es una gran diferencia a pedir por pedir. Pedir por si acaso logro decir algo que coincida con la voluntad de Dios. En incertidumbre. Es muy diferente a saber lo que tienes que orar. Por lo tanto, lo primero es, en comunión con el Espíritu, espera recibir antes de ponerte a hablar por hablar. Espera recibir. Y una vez que Dios te dice, esto es tuyo, oh, gracias Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te pido ahora eso que me quieres dar. Quiero Dios y lo declaro es mío, Señor, porque tú me lo estás entregando. Y oras fervientemente porque sabes que Dios tiene esa bendición para ti. No hay obstáculos que puedan presentarse, que se mantengan allí cuando tú actúas de esta manera. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orarle al Señor en fe en este día. Dale un fuerte aplauso al Señor y alaba su nombre. Él es grande, Él es fuerte, Él es bueno, maravilloso. Gracias, Dios. Visualiza ahora tu vida sin esas murallas, sin esas cosas que parecían imposibles hasta hoy en día. Identifica el grano de mostaza que Dios te ha dado. Y si todavía no lo tienes, prepárate a recibirlo y conoce cuando Dios te lo haya entregado. Tú dices, este es el granito. Esto es lo que esperaba. Comenzó Dios con su bendición en mi vida, tú dirás. Asegúrate de que tu corazón está bien con Dios. Si hay pecado, ponte a cuentas con Dios. Si has ofendido a Dios de alguna manera, pídele perdón. Que Él es fiel y verdadero
Eres justo, te va a perdonar. La sangre de Cristo va a limpiar tu alma, te va a purificar. ¿Estás a cuentas con Dios? Entonces puedes pedir la dirección de Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Dónde ir? ¿Qué buscar? ¿Qué tener? ¿Cómo vas a actuar en fe? El Espíritu te va a revelar. Hazlo en obediencia. Te darás cuenta que no hay nada imposible para ti. Estamos tan acostumbrados a ver tantos imposibles que este mensaje podría parecer una utopía, algo inconcebible, algo inalcanzable, podría parecer. Si fuera un hombre que lo diría, sí. Pero si es Dios que lo dice, cambia todo. Si Dios dice que nada será imposible para ti, si tú sigues sus lineamientos, créele a Él. Y en esa fe muévete, actúa. Una fe firme, una convicción, una certeza, una seguridad. Nada ni nadie te podrá sacar de esa palabra que Dios te da, porque tú dices, es que quien la dijo fue Dios, y Dios cumple lo que dice que va a hacer, y Dios no miente, y Dios solo habla la verdad, y yo lo creo. No importa que me considere débil, no importa que me considere incapaz de hacerlo, si Él dijo que yo puedo, lo voy a hacer, lo voy a lograr, lo voy a tener, lo voy a conquistar. Es lo que Dios te ha dicho. Es la palabra de Dios la que te va a dar esa fuerza que necesitas para que tu fe mueva esas montañas de lo imposible, esas barreras, y la bendición la recibas. Primero vamos a orar. Si hay alguien que tiene que poner su vida a cuentas con Dios, hazlo en esta hora. Reconoce si no has estado caminando correctamente delante de Dios. Cualquier cosa que hiciste, que hablaste, cualquier cosa que faltaste, que has ofendido a Dios, pídele perdón en el nombre de Jesucristo. Y después recibe el perdón, porque Dios dice que te perdonará. Recibe ese perdón. Recibe la limpieza de tu alma con la sangre de Cristo. Recibe esa purificación. Y si estás aquí y te falta sabiduría, es la hora de pedírsela a Dios con fe. Si te quieres unir a mí en esta oración, hazlo. Padre, en el nombre de Jesús, danos sabiduría. Sabiduría de lo alto. Danos discernimiento correcto, inteligencia, conocimiento de las cosas como son. Trae sabiduría, cómo debemos actuar siempre, qué debemos hablar, cuándo debemos callar, qué debemos hacer. Enséñanos, Dios. Tu palabra dice que tú la vas a dar a nosotros. Y lo creemos y la recibimos, esa sabiduría. Y en esta hora, Padre, cualquier obstáculo, cualquier situación, cualquier muralla, cualquier cosa que se interpone entre mis hermanos y la bendición que tú les tienes, en esta hora te rogamos que nos des esa fe que mueve montañas. Que nos des ahora esa fe que puede derribar barreras, esa fe para lo cual nada es imposible. Dánosla, Dios. Levanta tu mano al cielo y pídesela al Señor. Pídele esa fe que te hará vivir una vida en victoria, de gloria en gloria. El obstáculo nunca significará el fin. El obstáculo significará un logro más, un éxito más, una nueva victoria.
Conocerás el poder de Dios en tu vida por causa de la fe en Él que vas a manifestar siempre. Conocerás la fidelidad de Dios en ti, para los tuyos, por causa de la fe que tienes en Él. Lo vas a saber. Padre, imparte esa fe ahora. Impártela, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendito seas.